Bien, aquí está la venerada tumba de Fermín Galán, el héroe y protomártir de la Segunda República. Fermín Galán era gaditano, nació en Cádiz en el año 1899 y murió en Huesca un 14 de diciembre tras la sublevación de Jaca, 14 de diciembre de 1930. Por tanto, no había cumplido aún 31 años. De Fermín Galán podríamos estar hablando muchísimo rato, pero yo destacaría primero que era un militar de acción, un militar comprometido por el cambio político, por acabar con una monarquía totalmente desacreditada en los años 30, y al mismo tiempo que era un hombre de acción, pues era un pensador, era un intelectual. Fermín Galán tiene una novela interesante que es La barbarie organizada, que curiosamente se reeditó el año pasado, en 2009. Era una novela inédita de mucho valor, de gran valor literario, que habla sobre la guerra colonial de Marruecos. Fermín Galán era huérfano de militar, ingresó en la academia en el año 1915 e hizo la guerra colonial de Marruecos. Allí llegó al grado de capitán, fue herido en la guerra de Marruecos y se repuso, lo trasladaron a Tarragona. Desde Tarragona, en el año 1926 participó en la Sanjuanada con los generales Weyler y Aguilera. Había mucho militar, sobre todo oficiales y jefes, que ya se sublevaban o que estaban ya conspirando abiertamente contra la monarquía y contra la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces Fermín Galán participó activamente en la Sanjuanada. Fue juzgado militarmente y condenado a 6 años que cumplió en el castillo de Montjuïc. Es en el castillo de Montjuïc donde escribe La barbarie organizada, que es sobre la barbarie que el ejército colonial, el ejército español cometió en Marruecos durante la guerra colonial, y un ensayo político, Nueva Creación, en donde más o menos Fermín Galán viene a reflejar su ideología, que era más bien tirando hacia el anarquismo. Si bien no se puede olvidar su republicanismo, porque él lo que quería era sublevarse contra la monarquía para proclamar la república. Bueno, con la amnistía de al terminar la dictadura de Primo de Rivera, en enero del año 1930, se produce la amnistía por delitos de conspiración militar en febrero del año 30, y Fermín Galán es trasladado intencionadamente a Jaca, porque se supone que es una guarnición allá en las montañas en donde estará aislado y no volverá a conspirar. De tal manera que Fermín Galán se incorpora en Jaca en junio del año 30. Y hay 2 etapas de su estancia en Jaca. Una desde junio hasta octubre, en donde se dedica a conocer a la guarnición y conectar con jefes y oficiales. Había ya entonces muchos jefes y muchos oficiales militares que estaban abiertamente en contra de la monarquía y en favor de la república. Al mismo tiempo conecta con paisanos, con civiles jacetanos. No hay que olvidar que en Jaca desde el año 1921 existe una potente organización socialista, el socialismo jaqués es del año 1921, y allí conoce a Alfonso Rodríguez, el relojero, pues conoce a Vizcarra, a los hermanos Palacio, a Antonio Beltrán, el Esquinazao, etc. Y de alguna manera va fraguando, sin plazo, sin fecha, lo que puede ser una conspiración. Y luego otra fecha interesante es a partir de octubre. A partir de octubre se crea el Comité Revolucionario Nacional, que tiene como objetivo acabar con la dictablanda de Dámaso Berenguer, sustituto del Primo de Rivera, acabar con la monarquía, acabar con la dictadura y proclamar la república. Y entonces Galán se incorpora al Comité Revolucionario Nacional, es el delegado de Aragón del Comité Revolucionario Nacional, y a su nivel de conspiración pasa a otro nivel. Ya pasa a contactar con militares, sobre todo artilleros de Huesca, de Zaragoza, de Lérida, de Pamplona, de las guarniciones más próximas a Huesca, y sobre todo con las organizaciones sindicales, con UGT y con CNT. Ya los contactos con Ramón Acín, cenetista importante de Huesca, ya son de la etapa anterior, del verano del año 36, del año 30. Cuando Galán se tiene que quedar en Huesca para organizar la sublevación, duerme ya en casa de Ramón Acín. Bien, en este contexto, se sabe, está ya estudiado y muy documentado,
que una vez que Galán forma parte del Comité Revolucionario Nacional, viaja varias veces a Madrid, se entrevista con los integrantes o los miembros del comité, como son, pueden ser, porque ahí estaban integrados desde republicanos, socialistas, la CNT quedaba al margen, pero los contactos eran paralelos, pues allí mantiene contactos desde Lerroux hasta Azaña, hasta Marcelino Domingo, con todo lo que eran los líderes, con Indalecio Prieto, con Julián Besteiro, para plasmar lo que va a ser una insurrección que va a tener un carácter cívico-militar, porque de lo que se trata es de evitar los pronunciamientos militares a la usanza del siglo XIX y hacer una cosa que sea más contemporánea. No olvidemos que el siglo XX es el siglo de las masas, el siglo de la prensa, del movimiento obrero, que ya es protagonista, de los estudiantes, etcétera, etcétera, y hacer un movimiento que tenga un carácter cívico-militar, en donde si participan los civiles y salen a la calle los sindicatos, los militares secundarán ese movimiento. Y en ese sentido se organiza lo que se suponía que iba a ser una sublevación con carácter nacional. Se sabe la correspondencia que mantuvo Fermín Galán con el Comité Revolucionario Nacional. Se fijan varias fechas, hay unos constantes aplazamientos por parte del Comité Revolucionario Nacional que Fermín Galán no entiende. Llegamos a diciembre, Jaca es una guarnición de montaña, las nieves pueden coartar o pueden impedir ese movimiento, y entonces insta al Comité Revolucionario Nacional a fijar una fecha, y si no fija una fecha el Comité Revolucionario, la fijarán ellos. Y esa fecha se fija para el 12 de diciembre, que es cuando se inicia la sublevación de Jaca, en donde el gran organizador de la sublevación es Fermín Galán, pero como ya he dicho, con múltiples contactos de carácter militar y de carácter civil. Esa sublevación que se produce en Jaca, que triunfa en Jaca, se proclama la República en Jaca el 12 de abril, se nombra un alcalde republicano, que es Pío Díaz, que luego será nombrado en la Segunda República alcalde honorario de toda España, triunfa también en Ayerbe y fracasa en las Lomas de Cillas en el día 12, el día 12 de junio. Entonces, bueno, no voy a contar con todo tipo de detalles porque si no se nos van a hacer las 6 que cerrarán el cementerio. Todos sabemos que unos fueron detenidos, fracasó, porque las tropas gubernamentales se organizaron desde Zaragoza, se neutralizó a la guarnición de Huesca y unos fueron ya detenidos in situ, otros lograron escapar, y Galán decidió entregarse para salvar a otros porque él creía que era el máximo responsable. Entonces hubo un juicio sumarísimo que tuvo lugar el domingo 14, se les condenó a pena de muerte a él y a García Hernández. Luego hablaremos de García Hernández en el paseo, en el recorrido que vamos a hacer. Era domingo, el domingo estaba prohibido fusilar, el rey Alfonso XIII presidió el Consejo de Ministros, toda España reclamaba el indulto, ese indulto no llegó, con lo cual la monarquía se manchó más de sangre, ya estaba muy manchada de sangre por otras condenas a muerte que había habido anteriormente, y fueron fusilados el 14, tanto él como García Hernández. Yo casi concluyo la explicación sobre Fermín Galán porque ya digo que sobre él podríamos hablar muchísimo más.